Somos muchos los que tenemos nuestras serias sospechas de que lo de Valencia, lo que ha sucedido en Valencia, en Castilla-La Mancha, no tiene nada que ver exclusivamente con algo natural, sino que creemos que tiene algo que ver con algo natural acrecentado, magnificado por algo completamente artificial. Hay muchas pruebas, muchos mapas, muchas imágenes que podéis ver en las redes sociales y con las que cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Pero después está lo de la prensa española. En la prensa española, con respecto al clima cambiático, no existe un discurso de debate, no existe un discurso en el que por un lado se diga una cosa y por el otro se diga otra, sino que existe un discurso absolutamente unificado en el que se indica que el clima cambiático tiene que ver con el hombre, la influencia de tu coche diésel o de la calefacción que pones en casa o de los cuescos de las vacas o locuras similares son las que acrecientan el clima cambiático. El Falcon de Sánchez, el del Rey, el Airbus del Rey o los megacoches que llevan y todas las comitivas que llevan, no, eso no tiene, digo, los millonarios, eso no tiene nada que ver con el clima cambiático. La influencia es la nuestra, la tuya, la mía, la del ganadero que tiene vacas o ovejas o lo que sea, y incluso llegan a decirlo los árboles, que también tienen. ¿Solución para esta gente? Nada, algo tan natural como las plantas eólicas o las fotovoltaicas, que esos, por supuesto, y el coche eléctrico, claro, que eso por supuesto no tiene ninguna influencia. Tú te vas a un monte y lo ves lleno de placas solares o de molinos de viento y eso es maravilloso para el clima, para evitar el clima cambiático. La naturaleza, todo lo natural es perjudicial. Pero cuando te encuentras con artículos como este, justo en el momento en que todavía, perdonad que se me ha encendido algo por aquí, justo en el momento en que estamos viendo todo lo que está sucediendo en Valencia, dices, ostras, aquí esto parece que está todo más que orquestado. Vuelvo a decir, ya lo he puesto varias veces, os voy a poner aquí en las observaciones del vídeo el enlace para que veáis una cámara oculta de hace 2 años o año y pico a un periodista de la CNN en el que confiesa que después de la farsemia satanitaria vendría la farsemia climática. El economista Jeremy Rifkin, el Mediterráneo es la zona cero del clima cambiático y España es quien tiene más a perder. Asesor de la Unión Europea y China desde hace décadas, trabajó incluso para el gobierno de Zapatero. El sociólogo, fijaos, la Unión Europea, China y el gobierno de Zapatero, o sea, la leche. El sociólogo y economista estadounidense Jeremy Rifkin lanzó en octubre el libro Planeta Aqua, PAI2, qué casualidad, en octubre, en el que planea un cambio de paradigma. Vivimos en un planeta acuático y no terrestre, una idea ya reconocida por organismos como la NASA o la Agencia Espacial Europea. Claro, por algo este planeta se llama el planeta azul. Menudo descubrimiento. Necesitábamos a la NASA y a la Agencia Espacial Europea. Por ello es el principal recurso a gestionar a la hora de mitigar los efectos del clima cambiático. Desde su despacho en Washington atiende al economista pocas horas después de que la DANA arrase Valencia. Es un déjà vu, dice en referencia al huracán Helen, que dejó también más de 200 víctimas mortales. Curiosamente, el huracán Helen de Carolina del Norte, en el huracán Helen, se ha denunciado exactamente lo mismo que se denunció en Valencia, que se está denunciando en Valencia. Faltas de ayudas por parte del Estado, en este caso del gobierno de Biden, y ocultamiento del número de víctimas reales. Curiosamente también se decía que había unas 200 y pico víctimas reales cuando por parte de algunos usuarios de redes sociales se denuncian que, por ejemplo, se habían llevado 10.000 bolsas para cadáveres a la zona. Pero volvemos a encontrarnos con similitudes y no tienen precisamente nada que ver con el clima cambiático. En el libro sostiene que Europa va a ser la zona más afectada por el cambio climático. Si la Agencia Europea del Medio Ambiente informa que Europa es el continente que se calienta más rápido en el mundo, lo he expresado mal. Sí, la Agencia Europea del Medio Ambiente informa que Europa es el continente que se calienta más rápido en el mundo. Curiosamente de China no. En China no se controla nada de esto y ahí no pasa nada.
qué graciosos. Eso es muy preocupante y se pone aún más, grave, diciendo que incluso en el escenario más optimista el calentamiento global va a continuar con los incendios forestales, las sequías, el calor y las inundaciones. Preparaos que van a saco con esto. Va a afectar a los ecosistemas, a la agricultura, a la industria, a la casa de todos. Está sucediendo aquí ahora en tiempo real. Europa es la zona cero y especialmente el Mediterráneo. Y lo interesante de esto es que España es desafortunadamente el país en mayor riesgo de Europa en este momento. Qué suerte tenemos, ¿eh? ¿Os dais cuenta? También el más agendista, más controlado por el agendismo. Los nuevos estudios muestran que para mediados de siglo puede estar en una condición similar a la del desierto. Eso es dentro de 25 años. Así que obviamente ahora estamos en la hora final en la que hay que replantearse todo. España es el número 1 en fallecimientos por olas de calor o solamente hace falta ver las fotos de Valencia. Son las mismas que teníamos en Estados Unidos. La infraestructura colapsó y lo seguirá haciendo. Existen estudios de entidades como la World Meteorological Organization que señalan que la mayoría colapsarán en los próximos 50 años por los nuevos comportamientos del agua. ¿Qué puede hacer el continente para aliviarlo? Bueno, en fin, aquí tenemos la entrevista que podréis ver en El Economista, si os apetece verle el lado feo de la vida, que no os voy a aburrir con ella porque es bastante larga. El tío presenta el libro precisamente ahora en octubre, justo después de las inundaciones de Carolina del Norte, las de Florida, las de Italia y las de España. Qué curioso, ¿verdad? Casualidad, por eso digo en el título de este vídeo, ¿casualidad o causalidad? ¿Qué mejor para este tipo de relatos que haya sucesos tan dramáticos y tan graves como lo que ha ocurrido en Valencia? Seguir pensando que esto se ha producido por algo exclusivamente natural, cada uno es muy libre de hacerlo. Pero cuando ves las cosas alrededor de lo sucedido, cuando ves movimientos anteriores, tanto anteriores como posteriores, cuando ves ese tipo de movimientos, tanto antes como después de lo sucedido en Valencia, pues es como para pensar que algo raro hay. Es como para pensar que ha podido ser provocado por algo no exclusivamente natural. ¿De qué forma? Yo no lo puedo saber, no lo sé. Pero ahí tenéis también un artículo del Diestro en que publicábamos todas las informaciones acerca de enlaces de patentes relacionadas con la meteorología. También tenéis un vídeo publicado ayer en el que se habla de los sucesos de las inundaciones en Gran Canaria en 1989, en las que se hablaba de las alteraciones del clima. 1989, o sea, estamos hablando de hace ya unos cuantos años. Pero volvemos a lo mismo. Quien quiera creer en algo exclusivamente natural es muy libre de hacerlo. Nosotros creo que también somos libres de pensar que no tiene nada que ver exclusivamente la naturaleza y sí la naturaleza azuzada con algo artificial. Y por otro lado, para que aún sea más grave el asunto, pensad, ¿se avisó a la población de Valencia de que algo así iba a venir? No se avisó. ¿Cuál es el motivo? ¿Que son unos inútiles? Pues sí, además de eso, son unos traidores. Y me da la sensación que, y eso ya es una sensación mía, que no se avisó para que la cosa fuera tan grave como está siendo. O quizás no tanto, que se les haya ido de las manos, puede ser. Pero me da toda esa sensación. Y viendo las muestras que tenemos en este tipo de artículos, como el que os he estado leyendo del Economista, pues las sospechas aumentan. No sé, llamadme conspiranoico, llamadme raro, llamadme lo que queráis, pero mis sospechas a medida que pasan los días van aumentando.